Seguidamente corresponde intervenir a los grupos que no han presentado enmiendas y tiene la palabra el señor Santín, del Grupo Parlamentario Socialista. Presidente, señorías, para empezar, ya les adelanto que mi grupo votará a favor de esta proposición no de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida. Una proposición no de ley que no solo insta al Gobierno regional a mejorar el modelo de prevención y extinción de incendios forestales en la Comunidad de Madrid, lo conocido como Infoma, sino que lo hace poniendo el acento de manera muy certera en el factor más importante de todo sistema de lucha contra incendios, que es el factor humano, es decir, el conjunto de todo el personal que lo integra. En efecto, son sus trabajadores la clave de todo buen sistema de lucha contra incendios. Y, de hecho, si observamos lo que ocurre en aquellos lugares donde tienen más éxito en el combate contra el fuego, nos encontraremos siempre con unos servicios que tienen a su personal profesionalizado, altamente cualificado y muy motivado. Y digo todo esto porque es exactamente lo contrario de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid, donde el personal del Infoma lleva años reclamando cambios, reclamando mejoras y, en muchos casos, reclamando el reconocimiento de derechos laborales que sistemáticamente se les niegan. Y una de las razones por las que mi grupo votará favorablemente esta proposición no de ley es porque precisamente plantea abordar con rigor y con seriedad la situación actual de los trabajadores del Infoma. Una situación que no puede prolongarse indefinidamente, porque es tal el caos actual a que ha llevado el Gobierno regional esta situación, que de continuar así pronto tendría consecuencias irreversibles. El personal del Infoma lo conforman trabajadores de 4 colectivos diferentes. Ya se ha dicho aquí y no voy a insistir en ello. Esta realidad hace que tengan condiciones laborales muy distintas. Pero eso sí, tienen todos una característica que les resulta común, que es la constante pérdida de puestos de trabajo que vienen sufriendo desde hace ya unos años. Y esto resulta un tanto paradójico, porque a la vez que aumenta la superficie forestal de la Comunidad de Madrid, al menos eso es lo que dice el Gobierno regional, y a la vez que aumentan los espacios protegidos de esta comunidad autónoma, a su vez disminuye el número de trabajadores encargados de su protección y de su conservación. Es evidente que a esta lógica a la que se ha llegado de a más necesidades, menos personal, no puede ser casual. De hecho, no lo es. Es evidente que hay detrás toda una estrategia para debilitar y menoscabar el dispositivo de lucha contra incendios de la Comunidad de Madrid. Una estrategia que sigue fielmente el modelo que aplica la derecha española allí donde gobierna, que es dejar que se deterioren ciertos servicios públicos para luego venir con la receta de la privatización como su única solución. Solo así se entiende la política que lleva a cabo el Gobierno regional en relación con el Infoma. Una política de privatizaciones que es cierto que no es de hoy, sino que ya viene de antiguo y que empezó con el presidente Gallardón, que privatizó buena parte del dispositivo contra incendios, porque hasta aquel momento era un dispositivo enteramente público, como muy bien saben los trabajadores del Infoma. Y el actual Gobierno regional ha seguido esa misma línea. De hecho, hace unos meses adjudicaron a una empresa privada la gestión del almacén y la distribución del material del Cuerpo de Bomberos. Una tarea muy importante, una tarea muy especializada, una tarea que hasta la fecha siempre la habían realizado los propios bomberos porque son los más capacitados precisamente para hacer el reparto y el control de su propio material. Pues bien, ahora con la disculpa de que no hay personal suficiente, esta actividad se privatiza. Miren si este Gobierno tiene querencia por primar lo privado frente a lo público,
que a las 2 empresas privadas que participan en el Infoma se les asignan tareas y funciones que no están recogidas en sus contratos y que hasta ahora correspondían al personal laboral y funcionario, que eran quienes venían haciéndolo. ¿Por qué motivo se hace eso? La respuesta es clara: porque no hay suficiente personal propio y hay que recurrir a las empresas privadas. Ni que decir tiene que estas tareas que se les asignan a las empresas fuera de sus contratos se les paga generosamente. Mientras a las empresas privadas se les dan garantías, como por ejemplo el prorrogar sus contratos de una sola vez y por los próximos 2 años, cuando lo habitual es hacerlo año a año, supongo que es que el Gobierno regional no tiene mucha confianza de seguir siéndolo dentro de un año, pues, como digo, a las empresas se les dan garantías, mientras que a los trabajadores se les va recortando la plantilla, tanto al personal laboral como en personal funcionario. Miren, el Cuerpo de Bomberos ha pasado en los últimos años de tener casi 1.500 bomberos a tener actualmente unos 1.200. Esta es una situación tan bajo mínimos que hay que recurrir al pago de horas extras con carácter permanente para poder mantener el servicio. Los datos en este sentido son elocuentes. Nada menos que 205.709 horas extras se han devengado durante el año 2013. Este dato nos indica claramente una cosa: que necesitamos más plantilla. Una suerte muy similar a la del Cuerpo de Bomberos es lo que ocurre con el Cuerpo de Agentes Forestales, que es nuestra verdadera y nuestra propia policía medioambiental. Digo que es propia porque son funcionarios de la Comunidad de Madrid. En los últimos años hemos pasado de casi 300, no llegaban, agentes forestales a 219 que tiene en la actualidad. La Comunidad de Madrid lleva más de 11 años, ya se ha dicho aquí también, sin convocar ni una sola nueva plaza. Las consecuencias son claras. No se pueden cubrir todos los turnos, les obligan a desdoblar jornada, hay servicios que quedan abandonados, como muy bien decía la portavoz de Unión, Progreso y Democracia, pero esta es la realidad que tenemos ahora mismo. El Cuerpo de Agentes Forestales, señorías, está al borde del colapso. En cuanto al personal laboral del Infoma, la situación es ciertamente insostenible. Es un verdadero escándalo lo que les están haciendo esta Administración regional. Les obliga a reconocer sus derechos a través de los tribunales, en vez de reconocerlas de oficio, como les correspondería a cualquier Administración seria. Este colectivo, para aquellos de sus señorías que no lo conozcan, es personal laboral fijo de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, en la práctica se les niega esta condición, con todo lo que ello supone de atropello y de arbitrariedad por parte de la Administración regional. Y como resultado de la política seguida contra este colectivo de trabajadores, su número ha pasado de ser unos 360 en el año 2007, no hace tanto, a los escasamente 228 trabajadores de este último verano. Una merma que es absolutamente intolerable, no solo porque los necesitamos, es porque estamos hablando de empleo público en un servicio que es absolutamente básico para la comunidad. Estos trabajadores reivindican hoy su condición de bomberos forestales o la categoría que les corresponda según la clasificación nacional de ocupaciones, que hay que decirle al Gobierno regional que es una norma legal que en estos momentos está en vigor. Por tanto, esta reivindicación no es una cuestión menor, no estamos hablando de una cuestión meramente nominal. Esta es una reivindicación de legalidad. Esto es una cuestión de legalidad que están demandando estos trabajadores. Y lo que piden es precisamente eso, que la Comunidad de Madrid cumpla la legalidad.
Y lo hacen con toda la razón del mundo, porque si las actividades que desarrollan están reguladas, como lo están, y si sus funciones están perfectamente delimitadas en el catálogo de profesiones, habrá que reconocerlas como tal y aplicarlas en sus contratos con todas sus consecuencias, porque esto tiene consecuencias que afectan directamente a sus derechos laborales, como los de jubilación, de enfermedad profesional, de segunda actividad, etcétera. Esto no es una cuestión, como digo, menor. Esto es muy importante. Son sus derechos y hay que reconocérselos. Aparte del reconocimiento profesional de los trabajadores del linfoma, otra de las peticiones de esta proposición no de ley es que el modelo de gestión sea enteramente público y que la ocupación de su personal sea plena durante todo el año. Completamente de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo con este punto de la proposición de Izquierda Unida. Que el modelo de prevención y extinción de incendios sea enteramente público ofrece ventajas que hoy ya nadie, con la experiencia acumulada, puede poner en duda. Está muy claro que solo desde lo público se puede disponer y gestionar un dispositivo contra incendios perfectamente adaptado a las necesidades reales, en este caso, de la Comunidad de Madrid. Un dispositivo enteramente público facilita una flexibilidad que permita unar recursos y centrarse en aquellas tareas que en cada momento resulten prioritarias o de mayor interés. Y esto no se puede hacer desde empresas privadas que prestan sus servicios en función de un clausulado de unos contratos que en muchos casos se firma o se ha firmado hace ya 4 años. Por lo tanto, es un sistema muchísimo más rígido y es un sistema que no se adapta a las necesidades cambiantes que se requiere para luchar con éxito contra el fuego. Como tampoco desde las empresas privadas se puede asegurar la formación y la profesionalización que requieren estos trabajadores, algo que sí se puede asegurar desde lo público. Y además, por si todo esto fuese poco, un dispositivo público resulta mucho más económico que si lo tenemos con empresas privadas. Recogiendo datos del actual Infoma, los datos que ahora mismo están en nuestro poder, un puesto de trabajo de características similares es un 40% más económico si ese puesto de trabajo es público a que si este puesto de trabajo pertenece a las empresas privadas. Resumiendo, entre un dispositivo contra incendios enteramente público frente a otro privatizado, todo son ventajas a favor del modelo público. Yo creo que esto no lo discute nadie. Yo creo que esto es algo que ya defiende todo el mundo, que el modelo público tiene sus ventajas. Bueno, todo el mundo menos el Partido Popular. Esto también hay que decirlo. El Partido Popular, que no solo en esto, sino en otras muchas cosas, ha dado suficientes pruebas de ser enemigo de lo público. Y por eso allí donde pueden sustituir lo público por lo privado, optan siempre por lo privado, independientemente de los costes o de los inconvenientes que ello suponga. Es su opción ideológica. En Madrid sabemos mucho de esto y el Infoma es un buen ejemplo de ello. En cuanto a la necesidad de introducir ciertas modificaciones en el Infoma, que también figuran en esta proposición no de ley. Bien, lo primero que hay que decir es que la Comunidad de Madrid no lo cumple. Esto es lo primero. El Infoma, en realidad, es una especie de papel mojado para el Gobierno regional en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que le corresponden como Administración. Pero dicho esto, también hay que decir que este plan se ha quedado obsoleto en muchos aspectos, absolutamente desfasado, y hay que modificarlo. Es necesario diseñar un nuevo modelo Infoma que responda a las necesidades reales de la Comunidad de Madrid, una región que en los últimos años ha cambiado mucho y no siempre para bien, desgraciadamente. Una región que se caracteriza en estos momentos por un urbanismo salvaje que está llenando nuestros espacios naturales de construcciones y de urbanizaciones, y con la ley virus aún mucho más a futuro. Pues bien, esta realidad hay que reflejarla en el Infoma, porque condiciona, y de qué manera,
toda política de lucha contra los incendios forestales. Tampoco se recoge de manera precisa en el Infoma el papel que corresponde a los ayuntamientos, un papel central, fundamental, y esto tiene que figurar también en el Infoma. Hay que aclarar el papel de los ayuntamientos. También hay que incluir en el Infoma a los agentes forestales con las funciones y en las tareas que les son propias, que ahora mismo no están en plenitud. No se entiende, sinceramente no se entiende, que a día de hoy no estén representados como corresponde, por ejemplo, en el puesto de mando avanzado ni en el grupo de seguridad. Estos funcionarios son, y ya se ha dicho aquí también, absolutamente fundamentales en el sistema de lucha contra incendios en la Comunidad de Madrid, además de proteger el medio ambiente. No está claro tampoco en el Infoma la jerarquía de un incendio forestal, ni, por supuesto, están en el Infoma actual los protocolos, o al menos todos los protocolos de actuación y coordinación, ni tampoco están el papel de los voluntarios, algo de lo que se vanagloria mucho el Gobierno regional. Bueno, pues todo eso tiene que figurar y hay que incluirlo en el Infoma. Y, por supuesto, hay que superar esa división dicotómica que el Partido Popular hace entre prevención y extinción. El Partido Popular sigue sin darse cuenta que prevención en la práctica es exactamente igual que extinción. Por eso se dice, y con razón, que los incendios, lo decía la compañera que me ha precedido en el uso de la palabra, se apagan en invierno. Termino ya, presidente. Estas son algunas de las modificaciones que el Grupo Socialista cree que hay que introducir necesariamente en el Infoma. En definitiva, y ya para terminar, muchas cosas las que hay pendientes de hacer en la Comunidad de Madrid en materia de incendios forestales. Yo simplemente me conformaría si en los próximos meses el Gobierno regional resuelve o al menos empieza a abordar el problema del personal, que es sin duda lo más urgente. Aquí no se puede perder ni un solo día. Estamos hablando de los derechos de los trabajadores. El resto de las cosas que aquí se piden en esta proposición, y algunas de ellas acabo de relatar, como se suele decir, vendrá por añadidura y, si no, ya lo verán en el próximo mes de mayo. Gracias. Muchas gracias, señor Santín.